bendiga. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Que el Señor te bendiga, que sea la bendición del Espíritu Santo dándote claridad. Hoy tengo un tema que he venido trabajando desde hace una semana. Pensé que era algo, pues lo venía trabajando, no pensé que era para hoy, pero Dios me dijo, era para ayer. Y ayer lo comencé a predicar en el ayuno y hoy voy a continuar. El tema se titula No profanarás, no profanarás. Y necesitamos entender que hay una característica de este mundo y es que hay muchas personas profanas que confunden lo sagrado, lo santo, lo han convertido en algo vulgar, en algo común, en algo corriente. Y si un principio para que nosotros podamos ser verdaderos creyentes, para que podamos mostrar una real y verdadera transformación, comienza con que podamos entender este propósito, este principio de aprender a saber qué es profano y qué no lo es, aprender a diferenciar. Y no es algo que sea algo como de poca importancia. Vemos la orden en el Antiguo Testamento del profeta Ezequiel. En el capítulo 44, el versículo 23, Dios le dice a los sacerdotes, a los pastores de Israel que enseñen de esto. Dice así: deberán enseñarles a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro e impuro. Si hay una buena enseñanza, si hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos, es saber qué es profano y qué es santo. Y allí comienza Dios a hacer una gran bendición en nosotros. Porque cuando nosotros no diferenciamos, cometemos errores y respetamos. Comenzamos a definir qué significa profanar. Y cuando vemos en el diccionario, en la RAE, qué significa profanar, dice tratar sin el debido respeto. O sea, es ser irrespetuoso. Tratar sin el debido respeto a una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. También hay otra definición, dice, dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o una cosa. Especialmente nosotros conocemos mucho la honra y el buen nombre de una persona muerta. Se habla de profanar la memoria de alguien. Conocemos hoy en día profanadores de tumbas que van y se meten pues obviamente la persona está muerta, pero es de respeto para sus familiares, la muerte digna. Entonces hay una cultura, hay una actitud que desagrada a Dios. Hay una actitud que nos impide poder nosotros tener una buena relación con Dios, poder nosotros alcanzar bendiciones, y es profanar. Es más, la profanación abre puertas a la maldición. Profanar trae asuntos delicados porque irrespetamos desde nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, yo quiero que tengan este texto como un texto aplicativo. Nos habla de cómo es que se aplica el no profanar, cómo es que debemos nosotros vivir nuestra vida cristiana. Dice, esfuércense, es una acción, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ningún inmoral, oiga bien, ni profano, y aquí pone un ejemplo, como Esaú,
que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya que era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Aquí nos muestra claramente el peligro de la profanación, de ser una persona que profana, una persona que no respeta, que no tiene estima, que no valora lo realmente importante, lo valioso, lo respetable. Y pone un ejemplo, y es el caso de Esaú. De pronto, los que no se acuerdan, Abraham, el hijo era Isaac. Isaac tuvo dos hijos que eran gemelos, que era Esaú y era Jacob. Ellos eran gemelos, pero nació primero Esaú. Esaú, por haber nacido primero, tenía unos derechos espirituales, unos derechos sociales, unos derechos de primogenitura que le daba la oportunidad y el privilegio de recibir mayor bendición. Pero su hermano Jacob, en la personalidad de ellos cuando crecieron, Esaú le gustaba la cacería. Jacob era un buen chef, pero también era un buen pastor. Se dedicaba después al pastoreo. Entonces, en una de estas faenas de cacería de Esaú, llegó con hambre. Y estaba allí Jacob haciendo un buen guiso. Dice que era un guiso rojo, me imagino que eran unos frijolitos con patica de oveja, porque ellos no comen cerdo, con patica de oveja. Estaba haciendo su guisito, olía sabroso, y él venía con hambre. Y entonces Jacob se termina convirtiendo en Israel. De allí vienen los judíos. Jacob era negociante. Jacob sabía que había nacido de segundo, pero él valoraba la promesa. Lo cogió a Esaú cansado, con hambre, y le dijo: Esaú, dame de comer, hagamos un negocio. Yo te doy los frijolitos, pero tú me das la primogenitura. Él la menospreció. ¿Qué me importa? Yo lo que tengo es hambre. Por eso profanó. Porque algo respetable, algo valioso, algo realmente que era un privilegio, Esaú sí hizo un negocio malísimo. Por ser un profanador, por ser un débil, por eso lo ponen como inmoral, porque realmente era un débil. Él hizo un mal negocio. Cambió el derecho de ser el primero, de recibir la bendición especial, por un plato de guiso, por unos frijolitos con pata de cabra. Y allí comienza el Señor a hablarnos hoy. El que es profano no valora lo realmente valioso. El que es profano no valora la bendición de Dios. El que es profano, lo que le interesa es su barriga, la inmediatez, el negocio malo. Por eso, si hay algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo, es a no profanar. Por eso hoy hay muchas cosas que uno profana. Ayer tenía una lista de 10, solamente compartí 4. Hoy les voy a compartir 4. Pero la idea es que esta semilla, este estudio, sea un estudio que nos haga ver la importancia de nosotros diferenciar lo sagrado de lo profano, y que nosotros no seamos profanadores, porque si caemos en la profanación vamos a perder muchas bendiciones, y hasta la gracia de Dios, que dice aquí, la gracia de Cristo, la podemos perder. Lo primero que no podemos nosotros profanar es el nombre de Dios, la misma presencia de Dios. Cuando vemos en la Escritura, la Biblia vemos que es un Dios que se revela a un pueblo, a diferentes personas, en diferentes momentos, en diferentes épocas. Dios no es el invento de una cultura, Dios no es el invento de una persona. Vemos que Dios se revela y empieza a revelarse, y la revelación va siglos tras siglos usando diferentes autores. Cuando vemos
los libros del Pentateuco, cuando vemos los jueces, cuando vemos los reyes, cuando vemos los profetas, vemos una revelación que fue en varios siglos. Dios revelándose quién era Él, pero lo hermoso de todo esto y que hace que la Biblia sea un libro sobrenatural es que hay una concordancia, hay un hilo conductor, hay algo realmente milagroso. Es que es más, si nosotros todos acá nos ponemos a escribir algo de Dios, seguro y eso no pega, porque uno va a hablar que de los extraterrestres, otro va a hablar de la naturaleza, pero es un libro poderoso que nos revela quién es Él. Y vemos sucesos tan especiales como cuando Dios se le revela a Moisés en una zarza que era una planta y empieza a prenderse un fuego, pero la planta no se consumía. Y Dios le dice, a Moisés lo llama por nombre y le dice: quítate las sandalias porque este lugar es santo. Y entonces allí se postra Moisés, conoce a Dios y Dios le da su nombre. Mi nombre es Yahvé, yo soy el que soy. Y vas a decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado. Y con eso comenzó a revelarle que Él era el verdadero y único Dios y que los demás dioses eran falsos, que Él era el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros conocemos el nombre de Dios, debemos respetarlo, debemos valorarlo. Por eso en Éxodo 20:7 dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Hoy en día, en un mundo profano, cualquiera es Dios. Cualquiera es Dios. No, a un animal, una cosa, hacen una estatua, inventan, crean. El ser humano profano crea a Dios. En este camino de Moisés llevando al pueblo, que Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, resulta que se fue Moisés a conversar con Dios al monte y se estaba demorando. Entonces las personas ahí dijeron: vamos a inventarnos un Dios, y crearon un toro, un becerro, le dieron nombre de Dios, pero eso es profano. El verdadero Dios es el Dios que se ha revelado, que le conocemos el nombre de Yahvé, que en este caso yo soy el que soy, o el Señor, pero vemos una cantidad de nombres en hebreos que son características: el que sana, el Dios de los ejércitos, el Dios que provee, el Dios que rescata, el Dios que ayuda, el Dios que te sostiene, todo referente a las características de Dios. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos respetar y entender, es que esto no es un Dios cualquiera. Hay que respetar y honrar el nombre de Dios, y que podamos conocerle es una gran bendición. Que podamos nosotros estudiar su palabra, tener intimidad, poder valorar su presencia, realmente hace que nosotros tengamos no una actitud profana, sino una actitud de honra. Acuérdense que profanar es irrespetar, es menospreciar, es no valorar, es no darle realmente la honra que se merece. Y vemos que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en Hechos 4:12, que nosotros tenemos un solo nombre por el cual la humanidad es salva, y ese nombre es Jesús. Conocemos el Padre, que es Yahvé, y conocemos el Hijo, el único nombre que nos da salvación. Por eso, si hay algo que nosotros necesitamos valorar, es por qué la importancia del nombre, porque ese nombre nos da identidad, porque a través de Jesús somos perdonados, somos restaurados. En el nombre de Jesús es que los apóstoles iban y en el nombre de Jesús sanaban enfermos. En el nombre de Jesús echaban fuera demonios. En el nombre de Jesús caminaban en su autoridad. Así que nosotros tenemos un nombre. Cuando conocemos el nombre, conocemos a la persona, ¿verdad? Lo más importante que hay es tu propio nombre. Mario, Saraí. Yo creo que el nombre, la palabra más bonita que le gusta a Mario es Mario, que le gusta a Saraí es Saraí. Yo recuerdo, yo a veces tenía un problema. Yo recuerdo que había una chica que se llamaba Brenda,
y ella era la gerente de una empresa de aires acondicionados en Santa Marta. Y yo compré un aire acondicionado para la oficina. Entonces, todo el tema de la negociación y del mantenimiento, la chica se llamaba Brenda, pero yo he sufrido mucho con los problemas de memoria y yo la llamaba Beatriz. Y cada vez que yo la veía, yo le decía, Beatriz, Brenda, señor. Brenda. Yo me aprendí que era con la B, pero yo decía, ¿es Brenda o Beatriz? Y siempre le pegaba a Beatriz. Hola, Beatriz. Brenda. Ya la señora me tenía rabia. Yo ya le daba rabia cuando yo la llamaba Beatriz y se llamaba Brenda. Yo no sé por qué ese aire dejó de enfriar, pero yo creo que era por eso. Porque no la llamaba como realmente ella lo merecía. Ella, pero ¿cuál Beatriz? Yo me llamo es Brenda. Vea, no le pegaba. A mí ya me daba risa porque es que yo como que me daba pena y yo, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Se llama Beatriz. ¡Que Brenda! Oye, pero no le pego. Así, me equivoqué como 20 veces. Al final tuve que cambiar la empresa de aires acondicionados porque deshonraba su identidad, deshonraba a la misma persona de ella. No lo hacía a propósito. De pronto eso fue un error para ella echar el cuento. De pronto hoy les puedo compartir esta historia. Pero necesitamos nosotros entender cuando nos acercamos a Dios, a qué Dios nos estamos dirigiendo. No es lo mismo como la gente dice, no, es que tú le oras a Thor, le oras a Zeus, le oras a cualquier dios griego. Es lo mismo, no es lo mismo. Aquí hay un Dios diferente, único. Un solo Dios, los demás son falsos, así como se reveló Dios a la humanidad. El mismo Señor Jesús, se acercaron los discípulos a preguntarle cómo debían orar. Y Jesús enseñó cómo debían orar y cómo debían hacer ayunos. En Mateo 6, versículos 5 al 9, Jesús le dijo a los discípulos, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. En esta época había unas personas aparentemente muy religiosas, que eran los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Sabían mucha doctrina, eran muy religiosos, pero sabes, eran profanadores, porque ellos eran hipócritas. Ellos, dice, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Realmente hay gente que no le interesa honrar a Dios. Ellos no les interesa honrar a Dios, sino que la gente los vea muy espirituales. Que la gente diga, wow, ¿cómo sabe? Que la gente diga, uy, qué espiritual se ve, mira cómo habla, mira qué palabras tan bonitas. Por eso la oración de ellos no era a Dios, era a la gente. Pero Dios conoce la intención del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, si tú vas a hacer una oración a Dios, enfócate. ¿A quién va dirigida esa oración? Hay gente que le encanta mostrarse a los demás. Yo sé mucho, yo soy más espiritual, yo oro más que tú, yo soy mejor que tú. Y cuando oraban, ellos oraban en público, en las esquinas. No es que esté mal orar en público, sino que la motivación de su corazón era no honrar a Dios, era que la gente los viera qué tan buenos eran. Por honrar a la gente, deshonraban a Dios, profanaban a Dios con sus oraciones. Y aquí está Jesús mostrando esta realidad. Dice, pero tú, a los discípulos, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Aquí es valorar el nombre de Dios, pero en privado, la presencia de Dios. Me interesa estar bien con Él. Dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, Él ve lo profundo de tu corazón, Él ve la intención que tienes, dice, te recompensará. Hay otras versiones que dice, lo que hagas en privado,
Dios lo recompensará en público. Y sigue diciendo, cuando ores, no parlotees. Hay gente que tiene mucha parla, que tiene unas palabras, unos sonidos, y hace la voz. Y uno dice, ay, y le ponen el tono. Y uno, wow, ese sí ora rico. No parlotea, Dios no lo impresiona. Dios dice, wow, ¿cómo habla de bonito? Dios no hace eso. No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir la misma palabra una y otra vez. Esas oraciones de repetición, de repetidera, eso no es. Miren que así oran los gentiles. Dios está aclarando cuál es la oración correcta y cuál es la oración profana. Eso eran oraciones. Dios no es que sea, eso está repitiendo Jesús, 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 o repitiendo y repite la oración 30, 40 veces. No parlotees. Dios no es olvidadizo. Dios no necesita que tú le parlotees y le repitas como hacen los gentiles. ¿Estamos aprendiendo o no? Está diciendo el Señor, no lo hagas. Dice, ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Usted conoce a alguien así? ¿A usted le han enseñado eso? Pues bórrelo, derríbelo, quítelo. Eso es una mala enseñanza. Dice, no seas como ellos, versículo 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pida. Hay gente que cree que Dios es olvidadizo. Entonces la gente se acerca a un Dios olvidadizo, o a un Dios que no quiere ayudar, a un Dios mezquino, a un Dios castigador. ¿Por qué? Porque no conocen el Dios de las Escrituras, porque no conocen el Dios revelado. Entonces llegan con una presunción errónea de Dios. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y ahí conocemos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mire que ya Jesús enseñó cómo orar. Lo primero fue que dio destinatario de la oración. ¿Quién es el destinatario de la oración? ¿Quién? Padre nuestro que estás en el cielo. No es una estatua, no es María, no es un santo. Es más, ni dijo, oren, Jesús dijo, oren Padre nuestro que estás en el cielo. Más adelante nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será concedido. Miren lo importante de saber usar el nombre, conocer el nombre, respetar la identidad de Dios revelado. Por eso nos corresponde a nosotros estudiar la palabra, valorar para que no nos echen cuento, para que no nos hablen de otro nombre, sino del verdadero nombre de Dios. Ahora, hay personas que cuando profanan el nombre de Dios, lo hacen para hacer malos, para hacer maldad. Hay gente que usa el nombre de Dios para hacer maldad. ¿Usted sabía eso? Acuérdese, hay gente que está diciendo, ve ese que decía que era cristiano, vea ese que decía que era muy religioso y mire lo malo que es. Hay gente que usa mal el nombre de Dios. Jesús habló acerca de aquellos que se creían muy religiosos, en este caso los escribas y los fariseos. En Mateo 15, del 1 al 9, está la siguiente historia. Los discípulos habían ido a recoger espigas, pasaron por un campo y ellos recogían espigas, pero resulta que no se lavaron las manos ceremonialmente. Dice, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? ¿Qué estaban desobedeciendo? Una tradición. Oiga bien, hay que diferenciar la palabra de Dios de las tradiciones. Supuestamente esta era antigua. A veces dicen,
Es que yo sigo la antigua tradición de la iglesia más antigua. Ojo con eso, porque aquí los judíos decían: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron: ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió: ¿y por qué por sus tradiciones violan los mandatos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice en su palabra, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. ¿Por qué? Porque profanó el nombre de su mamá y de su papá. Aquel que hable irrespetuosamente, cualquiera que hable de manera irrespetuosa, se llama deshonrar. Ya. Sin embargo, ustedes, los escribas, los fariseos, dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender: lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Por eso hay que tener mucho cuidado de que nuestras palabras estén llenas de profanación. Porque aquí hay una clara explicación de que los religiosos tenían una regla, que era un lavado ceremonial en el cual había que lavarse de cierta manera las manos, y eso era un invento. Pero ellos, por sus tradiciones, anulaban el mandato de honra a tu padre y a tu madre. Ellos decían que le decían al papá: no, lo siento, no te puedo dar, hoy no te puedo colaborar, hoy no te puedo dar para el arriendo, hoy no te puedo dar para tu necesidad, porque lo voy a dar a Dios. Dice: hipócrita, estás deshonrando a tu papá. Hoy en día vemos la historia parecida. Hoy en día dicen: no doy a la iglesia porque te lo doy a mi papá. Antes era: no le doy a mi papá porque le doy a la iglesia. Y ¿sabes qué? Ni uno ni el otro. No le dan a nadie. Son llenos de mezquindad. Son llenos de respeto, de valoración. Por eso, si hay algo que nosotros necesitamos, es cuidar nuestro corazón. Porque las palabras, las actitudes, los pensamientos, los comportamientos mezquinos, deshonrosos, salen de un mal corazón, salen del pecado que hay en nosotros. Y necesitamos nosotros confrontarnos a la luz de la palabra y entender que tenemos una tendencia, tenemos una formación de ser profanos. No respetamos, no valoramos. A veces no respetamos nuestros padres, a veces no respetamos la familia. Ayer hablamos del matrimonio. A veces no respetamos la iglesia, las ofrendas. No respetamos a veces nuestro cuerpo, no respetamos las relaciones. Pero es importante comenzar por lo primero: no respetamos a Dios. Y si no lo valoramos, si no lo honramos, estamos mal. Hay otros que profanan el nombre de Dios, que se disfrazan de religiosos, se disfrazan de cristianos para estafar al otro, para engañarlo. Juran en el nombre de Dios para estafar y para engañar. No, yo te lo juro, en el nombre de Dios, yo te aseguro que eso no va a pasar. Préstame la plata. Y lo roban. Zacarías, pero aquí hay que prestar atención a esto. Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 5. Mire esta profecía tan dura. Zacarías 5, del 1 al 4. Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves?, preguntó el ángel. Veo un rollo que vuela, contesté. Parece tener 10 metros de largo y 5 de ancho. Entonces él me dijo:
ese rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. A un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. Y el otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que me juran en falso, usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Grave, ¿verdad? Porque es que a veces nosotros creemos que ay, Dios es bueno, y Dios es bueno, Dios es santo, pero de Dios nadie se burla. Nosotros no es que vamos a coger a Dios como un títere o como una apariencia para destruir al otro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener miedo de no meterse con lo sagrado, de no usar el nombre de Dios en vano para yo engañar, para yo estafar. Por eso mucha gente se ha desilusionado de muchos cristianos, de muchos creyentes, porque en el nombre de Dios roban, en el nombre de Dios jurando, dan palabra y no cumplen. A veces le hacen promesas a Dios. Yo conozco personas que han llegado a la iglesia: ay, dice, pastor, ayúdame a orar, tengo unas deudas impagables y yo le aseguro que yo salgo y Dios me prospera y vamos a construir ese. Todavía los estoy esperando. Ahora, yo no los condeno, oro por ellos. Y esta palabra no es para condenar, esta palabra es para advertirnos que tengamos cuidado. Cuando vayamos a comprometernos en algo, muérdase la lengua. Mejor no actúe por emoción. No use el nombre de Dios para meterse en un negocio y si usted va a quedar mal, no use el nombre de Dios. Si usted va a faltarle a alguien, y si lo ha hecho, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día, porque mire que las consecuencias son bravas, ¿verdad? Se abre la puerta a la maldición. Esta palabra no es una palabra para que usted diga: ay, la he embarrado. Pues, ¿quién dice que no? ¿Quién no ha cometido pecado? Todos cometemos pecado, y con la lengua mucho. A veces, ay, es que yo lo dije porque pensé que iba a cumplir, pero hay que tener cuidado. No profanarás, lo puse en un futuro, porque entendiendo que en el pasado hemos profanado y que en el presente Dios nos dice que no lo hagamos, entonces a partir de hoy no lo vamos a hacer. Amén. Vamos a cerrar la puerta a la profanación. Entonces, lo primero es profanar el nombre de Dios, profanar la misma presencia de Dios. Lo segundo es: no profanarás la iglesia del Dios viviente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy en día se han levantado creyentes o que dicen ser creyentes, que es una profanación. Pasan profanando de la iglesia, pasan hablando mal, criticando, chismeando, diciendo, exagerando situaciones o inventándolas. Hay que amar la iglesia. En primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 al 16, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, está fundamentada en su palabra. Mire que la prédica de hoy es pura palabra. Yo solamente estoy conectando los temas, es un estudio. Y lo que diga el pastor y lo que se predica en una iglesia de Cristo es su palabra. Y tenemos que comportarnos conforme a como dice su palabra. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Aquí habla de la honra a los pastores. Vea, la gente no valora la iglesia, no valora a los pastores. Hoy en día, bueno, ustedes sí, pero hay algunos que no. Hoy se convierten. Porque
un proceso de transformación es cuando uno dice, anda, yo estaba desenfocadito, estaba siendo profano. Hay que valorar la iglesia y hay que valorar los líderes de la iglesia, los pastores. Hay un pasaje en el Evangelio que Jesús estaba en Jerusalén con sus discípulos y vio las multitudes, y Jesús tuvo compasión de ellas. Dice, porque eran multitudes que no tenían plata, no dice. Eran multitudes que estaban viviendo una situación política difícil, claro, estaban viviendo bajo el imperio romano, pero no dice eso. Eran multitudes que necesitaban motivación, coaching, necesitaban líderes empresariales, no dice eso. Dice, y tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué fue lo que le dolió a Jesús? No la pobreza, no la necesidad de orientación, no la enseñanza académica, política, social, no. ¿Qué era lo que le lamentaba a Jesús? Mucha gente sin pastor. Por eso Él inventó y creó y fundamentó la iglesia. Él es el buen pastor y el príncipe de los pastores, pero Él puso pastores que estuvieran pastoreando a la iglesia. Así que dile al que está a tu lado, déjate pastorear. Dile, déjate pastorear, déjate guiar. Ahora, la tarea de un pastor no es yo venir a traerles mi motivación ni mi enseñanza. Un verdadero pastor enseña la palabra, la enseñanza. Vea, aquellos que han podido disfrutar de ser pastoreados es un buen invento. Yo he tenido buenos pastores. Yo todavía tengo pastores a los cuales acudo, son mis amigos, mis hermanos, mi familia. Los quiero como a mi papá. ¿Por qué? Porque en momentos de confusión, en momentos de dificultad, me ayudaron a decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Me ayudaron a orar, me ayudaron a enfocarme. También me corrigieron. No. Por ahí no es, mi hermano. Con todo el cariño, pero con toda la claridad me dijeron, estás equivocado. Ayuna, ora, busca, clama, no te confíes. No te creas muy sobradito. Pídele a Dios que te oriente. A mí me ayudaron pastores buenos. Y sabes, las mejores decisiones, las decisiones acertadas fueron guiadas por Dios, pero Dios usó instrumentos, pastores que me enseñaran. También quien me enseñó la palabra, quien me habló de Jesús. En la iglesia fui formado. En la iglesia se me formó el carácter y se sigue formando en la iglesia. Aunque sea pastor, todavía estoy aprendiendo y no dejaré de aprender, porque Dios no lo vamos a terminar de conocer en esta vida. Por eso nos va a dar una eternidad para que estemos con Él. Y lo veremos cara a cara. Y conoceremos a nuestro Señor cara a cara. También es entender lo siguiente. Ahora, estamos hablando de buenos pastores. Estamos hablando de la iglesia que está sometida a la Escritura, la iglesia cristiana, donde Cristo es el centro. No la tradición. Oiga bien, no la tradición humana que estaban los fariseos y los saduceos inventando. Creemos en la que está sopesada en la Escritura. Pero también vemos que hay gente que no solamente profana la iglesia como iglesia o como el liderazgo de la iglesia, sino que la iglesia es la comunidad. Hay gente que profana la comunidad. Dice Jesús en Juan 13, 34, 35. Así que ahora, esto le dijo Jesús a sus discípulos, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús dejó un ADN, una marca caracterizadora de los discípulos. ¿Cuál es? Se aman. Hoy en día vemos, no voy a esa iglesia, está lleno de hipócritas, de pecadores, de falsos. Me toca decir, ¿y usted no se ha visto al espejo? ¿Usted no se ha mirado en el espejo? ¿O usted no peca?
Pues sí, la iglesia es una iglesia de personas imperfectas. Estamos en un proceso de santificación, en un proceso de que la palabra nos va formando, de que vamos cambiando. Algunos van adelante, algunos han logrado cambiar muchas cosas, algunos han vencido ciertas tentaciones que otros no, otros están luchando, unos tienen unas tentaciones, unas debilidades y otros tienen otras, pero vamos en el camino, vamos en ese proceso. Hay que amarnos, a pesar de que veamos la falencia, y mirarnos con amor. ¿Se acuerdan cuando presentaron a esa mujer que habían, pues no sabemos si la descubrieron en adulterio y la pusieron en la mitad con piedras? Y Jesús dijo, bueno, quien no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabes quiénes se fueron los primeros? Los más viejos. Claro, tenían más pecado, eran más conscientes. Entonces hay gente que no ama, hay gente que rivaliza con las personas de la iglesia. Por eso el texto que les leí al principio de Hebreos 12 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Y aquí el término santo es que se deshace del pecado, que se aleja del mundo. Eso es lo que es santo. O sea, santo como Dios no somos, pero estamos en un proceso de santificación. Estamos comenzando con aprender a diferenciar lo profano de lo sagrado. Entonces, ¿qué es vivir santo? El mundo nos enseña a vivir en lo profano. Se burla, desprecia, maltrata, odia, rivaliza. La iglesia nos enseña a vivir en lo santo. Ama, perdona, ten misericordia, ten empatía, sé buena gente. ¿Usted quiere ser una persona espiritual? Sea buena gente. A veces hay gente que es espiritual y es lo más odiosa. Esos no han aprendido el principio de que todavía viven en lo profano. Tienen una supuesta religiosidad profana. Porque aquí lo que está diciendo Jesús es: la identidad es el amor, la misericordia. Primera de Juan 4, 19 al 21 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si nos amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Es un mandato, no es una opción. Así que aquel que diga que es creyente, que es muy espiritual, pero no ama a la iglesia ni ama a los hermanos, revísese. Porque la marca que muestra que somos creyentes, que somos discípulos, es que nos amamos. Y esto es una realidad, esto no es opcional, es un mandato. No es si te parece, es un mandato de Jesús. Y yo encuentro en esto dificultad. Hay gente como ustedes que son fáciles de amar. La mayoría de ustedes son fáciles de amar. Pero hay algunos que son difíciles. ¿O no les ha pasado? Hay gente que uno dice, uy, que no, ¿cómo no voy a amar? ¿Cómo no voy a querer a este hermano, a esta hermana? ¿Cómo no, uno no va a amar? Pero hay una gente que se la ponen difícil a uno. Y uno dice, hermano, colabore. Hermana, colabore. Hay gente que es difícil de amar. ¿Sabe que toca orar? Yo oro a Dios y le digo, Señor, dame amor. Dame más amor por las personas. A veces me doy cuenta, el Espíritu Santo me redarguye y me doy cuenta, ay, me cuesta. Yo, bueno, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Es más, la Biblia dice, ama hasta a tus enemigos. O sea, no tengas rencor. No es que vamos a aplaudir el que está haciéndote mal, no es que vamos a aceptarnos, lo está haciendo bien, divino, sigue hablando mal de mí, sigue tirándome piedras, sigue queriéndome destruir. No, uno lo ama porque dice, bueno, tú me amas a mí, perdona mis ofensas como yo perdono a aquel que peca contra mí. Yo lo perdono y enséñame a amar. Esa es la característica de un hijo de Dios. Así que no podemos profanar excusándonos
en que, ay, es que esta persona es grosera, es mala gente. No, necesitamos amar. Primera de Pedro 3, 8 al 18. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pues las escrituras dicen: si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Hay gente que se busca los problemas. ¿Por qué? Porque hablan mal, dicen mentiras, profanan el nombre de la gente. Hay gente que le gusta hablar a espaldas de otro y son mentiras. A eso no estamos llamados. No estamos llamados a injuriar, a calumniar, a murmurar de nadie. Si no nos consta, no lo repitamos. Entonces Dios nos invita a vivir una vida santa. ¿Cómo? Frenando la lengua, no inventando, no diciendo mentiras. Dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Vea, hay gente que no quiere tener paz y no quiere que las demás vivan en paz. Eso es profano. Dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor apartará su rostro de los que hacen lo malo. ¿Qué quiere decir? Que el creyente que está orando pero sigue con una actitud profana, Dios no lo va a escuchar. Necesitamos cambiar eso. Tercero, que no debemos profanar: la palabra de Dios. Vea, esto es sencillo, básico. Voy a hablar las 4 cosas básicas. ¿Por qué la palabra de Dios debe respetarse? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Jesús dijo acerca de su palabra. Jesús acerca de la palabra, ¿qué dijo? Juan 17, 14, 17. Les he dado, está haciendo una oración al Padre. Dice: les he dado tu palabra. Y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Mire lo que dice el 17: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Cómo somos santos? A través de su palabra. Lo dijo Jesús. Ahora, hay una realidad que necesitamos estar conscientes, por favor, conscientes. Cuando la iglesia primitiva nace, usted ve en el Nuevo Testamento los evangelios que hablan la historia de Jesús. Luego ve el libro de Hechos que habla cómo nació la iglesia. Pero naciendo la iglesia, la primera carta que se escribe es la carta de Gálatas. ¿Y sabe por qué se escribe esa carta de Gálatas? Porque unos individuos con malas intenciones estaban cambiando el evangelio. Eso que usted dice: no, pero es que el evangelio lo cambiaron últimamente. No, lo estaban cambiando desde que inició la iglesia. Y se escribe la carta de Gálatas. En el primer capítulo nos está mostrando un terrible problema. Personas malvadas estaban cambiando el evangelio. Y por eso necesitamos nosotros entender que hay personas que están profanando la Biblia, profanando el evangelio, y está denunciando el apóstol Pablo en la primera carta que se escribe, Gálatas 1, versículos 6 al 9. Mire cómo lo dice Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Profanando el evangelio, diciendo mentiras, inventando otro evangelio. Pero mire la claridad que hace acá, y por eso tenemos que ser
muy leales, muy fieles al estudio de su evangelio, al estudio de las cartas y el Nuevo Testamento que tenemos. Dice, pero aún, dice Pablo, versículo 8, aún si hay alguno de nosotros, está hablando de que nosotros, está refiriéndose a algún apóstol, si hay alguno de los apóstoles, alguno de nosotros, o un ángel del cielo les predicara, les enseñara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Vean, mis hermanos, en esto tenemos que ser serios y profesionales. Esta palabra profesional de pronto la entendemos más. Si vamos a hablar de la iglesia, ¿a dónde tenemos que remitirnos? ¿A quien la fundó? A Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él dejó su palabra. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas y el libro de Hechos. Y en las cartas nos están advirtiendo que desde temprano, estaban personas con malas intenciones cambiando el evangelio. Lo estaban profanando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Velar por entender cuál es el verdadero evangelio. Leer la escritura. En esta época habían dificultades porque no todo el mundo era letrado. Había mucho analfabetismo. Ahora todos leemos. Ahora todos podemos tener un texto bíblico. ¿Qué necesitamos nosotros? Verificar que no existan de estos anatemas o que están bajo maldición de no estar escuchando doctrinas erradas, evangelios distintos. Y él dice, ninguno de nosotros apóstoles o ángel puede predicar un evangelio distinto. ¿Sabes? Usted conoce a los mormones, ha oído de los mormones. Los mormones eran antes cristianos, pero el líder de los mormones escuchó un ángel que se llama Moroni. Ese nombre no sé de dónde salió. Y salió mormón. Moroni le dio una nueva interpretación, un nuevo evangelio. ¿Qué hizo? Cayó bajo maldición, porque cambió el evangelio. Hoy en día hay gente que se guía por un pastor, por un profeta, por un papa, por una organización. Oiga, no le podemos quitar ni añadir a la palabra. Y quien lo haga cae bajo maldición. Por eso nosotros, los pastores de Cristo, los creyentes, los cristianos, estamos bajo la subordinación de su palabra, bajo la subordinación de Cristo. Yo no voy a inventar otra cosa. Nosotros solamente enseñamos lo que ya está escrito. Miren, hoy la prédica, puro texto, hablando el texto. Yo solamente estoy haciendo énfasis y claridades de lo que dice el texto, de lo que dice la palabra. Por eso, si nosotros no honramos la palabra, vamos a escuchar evangelios profanos, como muchos andan confundidos. Porque lo dijo un cura, porque lo dijo un pastor, porque lo dijo un profeta. Mucho cuidado, caen bajo maldición. Caen bajo maldición y el que lo sigue está errado. Y lo último que quiero compartirles, porque el texto hablaba de Esaú, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú perdió la bendición por profano. Y esa bendición, ¿saben qué se repercutió? ¿En qué fue la consecuencia? ¿Qué trajo como consecuencia? Esaú no fue tan próspero como su hermano Jacob. Jacob recibió la prosperidad de Dios. No es que Dios quiere que nosotros seamos prosperados de manera integral. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos que valorar, es el trabajo. Ya honramos a Dios, ahora honra el trabajo. No seas profano del trabajo. Colosenses 3, 23 al 24. Mire lo que dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Y cuando se refiere a todo lo que haga, ¿a qué se está refiriendo? A todo lo que hagan. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Aquí se está refiriendo a su labor,
Sea usted zapatero, sea usted artesano, sea comerciante, sea constructor, sea abogado, sea usted trabaje de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor. Vea que no se está refiriendo a trabajo dentro de la iglesia, se está refiriendo al trabajo secular. Trabajen de buena gana como para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren que a nivel de sus finanzas sean prosperados? Hay que trabajar. Hoy en día se ha vendido una idea de una riqueza fácil, de una riqueza sin trabajo. Vea, eso no dura. El que nada le cuesta, lo hace fiesta. El que nada le cuesta, le hace fiesta. Hasta aún en la línea cristiana hay una gente mística. Y se ha vendido un mensaje, un evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad, que dice: trae plata a Dios y Dios te multiplica, como una pirámide. Y eso así no funciona. Eso así no funciona. Como no funcionan las pirámides, eso no es cierto. Dios nos dio el trabajo para prosperar. Por eso hay que orar para que tengamos manos laboriosas, para que realmente seamos esforzados y para que nosotros lo que hagamos lo hagamos de buena gana, con buena actitud. Yo no sé por qué se ha abrazado una teología errónea, profana, acerca del trabajo. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Y necesitamos nosotros aprender a trabajar, pedirle al Señor: Señor, dame oportunidades, dame capacidades para asumir mejores responsabilidades. Vemos que Jesús enseñó con las parábolas de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 4, a otro le dio 10, de acuerdo a sus capacidades. Pero el que recibió 1 no le gustaba el trabajo, enterró eso y Dios le dijo: siervo malo, no fuiste fiel en lo poco, afuera. Le quitó eso y se lo dio al que tenía 10. Nosotros necesitamos entender que así sea que de pronto tenemos un trabajo, que de pronto ganamos un mínimo, sea fiel con ese trabajo, pórtese bien, trabaje con excelencia, que Dios lo pondrá, cuando le vea la fidelidad, lo pondrá en algo mejor. Ya le pondrá 2 mínimos. Y si usted se porta bien con 2 mínimos y es fiel, de pronto le da 3. Cuando dice: bueno, ahora vamos a pasarlo a 10, porque es responsable con lo que tiene. Esta es la predicación de la verdad, hermanos. Yo no sé por qué han vendido unos misticismos y la gente: ay, sí, pastor, deme la suerte, deme la bendición para que me entre riqueza, yo dormido en una cama. No, así no va a ser. Tiene que aprender a administrar. Dios creó a Adán y Eva y los puso a administrar el Edén. Eso no fue que estaban ahí: ay, sabroso, uvitas, manzanitas. No, era trabajar, hacer productivo el Edén. Dios quiere que seamos fructíferos. Así que asumamos lo que llamamos hoy en día los chicharrones. Usted sabe el tema de que el trabajo le llaman chicharrón. A mí que me gusta el chicharrón, entonces es una buena analogía. Tráigame más chicharrón. Los veganos van a sufrir: ay, no, que... Pero los chicharrones hay que asumirlos con responsabilidad. Pedirle a Dios capacidades, fidelidad, para que Dios nos prospere. Y Dios va a prosperar. Oremos para tener sabiduría, para tener eficiencia, para saber ahorrar los recursos, también para manejar las relaciones, ¿sabes? Porque muchas veces las empresas se hacen con gente, los negocios se hacen con personas. Seamos leales, seamos fieles, entablemos buenas relaciones, seamos buenos jefes, paguemos con responsabilidad, no engañemos a nadie. El mejor negocio es donde todos ganan. Eso me lo enseñó mi papá. El mejor negocio, todos ganan. El mal negocio gano yo y tú no, o ganas tú y yo no. Esos son malos negocios. Todos ganan. Hay sinceridad, hay lealtad, hay esfuerzo. Valoremos el trabajo si queremos ser bendecidos.
No mire usted tanto, ay, que la situación del país, la política. El Estado no lo va a mantener. Y si usted quiere que el Estado lo mantenga, ya está pensando en ruina. Dios va a prosperar su trabajo. Y eso va a ser una bendición para ustedes. Les he contado 4. Estoy como 1, 2, 3. La ñapa. ¿Quieren la ñapa? Trabajen en la iglesia. Pero no trabajen esperando que yo les pague. Dios les pagará. Trabajen en la iglesia, trabajen en el ministerio. De pronto no en la iglesia, trabajen en el ministerio, en la gran comisión. Porque es que aquí en la iglesia de pronto, pues obviamente, aquí la iglesia como tal, no es que haya mucho trabajo. A menos de que me quieran reemplazar a mí. Pero la idea es que Dios nos llama a compartir a otros el verdadero evangelio, a ayudar, a escuchar, a animar a otros a que encuentren el camino, el verdadero camino a Cristo. Ese es el trabajo que estamos hablando. Hebreos 6, 10 al 12. Mire lo que dice, es que hay una promesa hermosa en eso. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y como han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que espera. Oiga bien aquí, espera que voy a leer bien porque aquí hay que ponerle la intención. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Oiga, ¿lo oyó? ¿O no más lo oí yo? ¿No lo entendieron? Estoy leyendo mal. Voy a leer otra vez. Nuestro gran deseo, versículo 11, es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. ¿No lo cogieron? Padre, en el nombre de Jesús, abre la mente, Señor. Dice el versículo 12: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Esto es una palabra real. Esto es una palabra poderosa. Vean, aquí en la iglesia yo tengo varios testimonios, pero les voy a contar uno. Por el tiempo ya me alargué mucho. Aquí había una pareja que estaba luchando por tener hijos. Ya estaba pasando el tiempo y usted sabe que pasa el tiempo y se hace más riesgoso poder tener hijos. Habían ido a muchos doctores, a muchos tratamientos y nada, no podían, y anhelaban tener un hijo. Deseaban esa promesa. Dios les había puesto en su corazón que les daría un hijo. Llegaron y me pidieron una cita, hablaron conmigo, me contaron lo que estaban anhelando y yo empecé a orar por ellos. El Espíritu Santo me dijo, a través de este texto, ponlos a servir en la iglesia, diles que sirvan. Y yo les dije, vea hermanos, el Espíritu Santo ha puesto algo en mí. Sirvan en Poblado Kids. Ustedes quieren niños, sirvan cuidando a los niños de los demás con responsabilidad, con ejemplo, con dignidad, y Dios abrirá las ventanas de los cielos. A los 6 meses estaba embarazada. Hay promesas que se van a cumplir, porque es que Dios quiere bendecirte para que seas útil. O sea, Dios no nos va a bendecir para que nosotros nos queramos el rey del mundo y malgastemos. No, Dios quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, pero que también seamos útiles y comprometidos con el trabajo. El trabajo es importante. Hablamos ahorita del trabajo fuera de la iglesia. Se necesitan buenos trabajadores, buenos comerciantes, buenos arquitectos, buenos de todo. De todo se necesita bueno. Eso es correcto, eso da buen ejemplo. Pero en la iglesia también se necesita buenos creyentes que amen, que cuiden, que valoren. Hay promesas que Dios va a dar para los que sirven. Dice el texto, promesas. Así que mis hermanos,
Esta es la enseñanza que tengo para hoy. Vamos a orar. Padre, yo te pido que perdones si en nuestro corazón ha habido actitud profana. Gracias porque hoy, a través de tu palabra, entendemos que hay cosas sagradas y santas que no vamos nosotros a profanar. Perdónanos si hemos profanado con acciones, con palabras. Perdónanos si hemos jurado en vano, si hemos engañado. Perdónanos si hemos de pronto usado tu nombre en vano. Perdónanos si hemos hablado mal del prójimo. Perdónanos si hemos tenido rencor, odio. Perdónanos, Señor. Y hoy te pido que nos hagas libres en el nombre de Jesús, que nos perdones con la sangre de Cristo. Pero ayúdanos, Señor, a proyectarnos, a ser útiles. Ayúdanos a proyectarnos, a tener una perspectiva diferente, a honrar lo que nos das, a honrar lo que tenemos, a honrar la familia, a honrar la iglesia. Y queremos ver tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separas